Buenos días, hoy es lunes 9 de enero del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al sociólogo Juan Cubi, coordinador de Montecristi Vive. Juan, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. El tema central de esta entrevista es la consulta popular convocada por el gobierno del encuentro para el día 5 de febrero, día de las elecciones seccionales. Ustedes han elaborado un manifiesto dando a conocer sus puntos de vista sobre las 8 preguntas y también planteando sus propias preguntas. Pero antes, Juan, me gustaría conocer cuál es su criterio sobre los acontecimientos, sobre los hechos que se dieron ayer en Brasil, en donde una turba de simpatizantes de Bolsonaro, como dicen las informaciones, se tomaron el Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema. ¿Cómo mire ese panorama? Buenos días, Jaime. Como siempre, un gusto estar en este programa. Mire, lo de ayer en Brasil es la muestra de que en América Latina se está consolidando una ultraderecha violenta. No era novedoso porque venían haciendo amenazas en contra no solamente del proceso democrático, sino del propio presidente electo. Es tan burda y tan grosera la respuesta a estos sectores que hasta el propio Bolsonaro ha tenido que ser un poco mesurado en sus comentarios, y acabo de leer que el presidente del partido desautoriza, cuestiona totalmente esa reacción, que es una reacción primaria, totalmente antidemocrática. En medio de todo el proceso electoral, el triunfo de Lula estrecho y lo que usted quiera, pero es un triunfo legítimo. Y Lula ha sido un presidente que ha respetado las decisiones de las instituciones. De manera que eso es condenable desde todo punto de vista. Sin embargo, tiene que haber una preocupación sobre estas formas de expresión de estos sectores intransigentes y fundamentalistas, porque en varios países de América Latina hay estas manifestaciones, estas expresiones de radicalismos de la derecha que lo que apunta es a desconocer cualquier expresión que refleje la voluntad de un pueblo. Bueno, Lula ya hizo un pronunciamiento, ¿no?, sobre esto y digo que habrá una investigación seria, profunda, para dar con los autores de estas manifestaciones, de estos actos de vandalismo que exigían la renuncia del presidente Lula, elegido democráticamente en las urnas, y pedía la intervención de las Fuerzas Armadas. Bueno, es lo mínimo que se puede hacer, exigir a la justicia que intervenga. Sanción, entiendo que hay más de 200 detenidos, algunos con heridas graves, pero al margen de eso, tiene que haber una intervención de las instituciones, pues no se puede permitir que un grupo, por más organizado y por más representativo de ciertos sectores, que sea, cuestione o vulnere las decisiones democráticas de un país. Tienen que ser sancionadas. Pero vuelvo a insistirle, Jaime, yo creo que hay que estar atentos porque pueden ser respuestas que se quieran emular desde otras realidades. No olvidemos que lo de Estados Unidos está muy fresco. Bolsonaro nunca ha negado su simpatía, sus coincidencias con Donald Trump, quien sigue asusando a sus huestes para que desconozcan los procesos democráticos. Y eso podría ocurrir en cualquier otro país de América Latina. Bueno, y Bolsonaro, Juan, nunca aceptó el triunfo de Lula da Silva. A regañadientes dijo algo. Y no solo eso, acuérdense que no estuvo en la posesión de Lula, que es Se un acto fue, elemental, se fue, ¿no? Es un acto se fue a elemental de Miami. responsabilidades, ¿no? De haber estado, haberle colocado la banda, eso no le desmerecía en absoluto, ¿no? Al contrario, le hubiera dado puntos porque decía, bueno, yo he sido derrotado y reconozco, pero claro, son estos sectores que tienen una terrible voracidad cuando controlan el Estado para hacer negocios, entonces sienten como que les quitan la gallina de los huevos de oro, entonces la van a defender con uñas y dientes, ¿no? Y eso es inaceptable. Creo que la época en que esos golpes de Estado se fomentaban desde estas lógicas que suponíamos superar tiene que ser rechazada porque no podemos volver a repetir esos episodios vergonzosos para nuestra política. Vergonzosos, así es. Bueno, vamos al tema, Juan, de la consulta popular. Hay el documento elaborado y difundido por Montecristi Vive, por ustedes. Entiendo que son un grupo de ecuatorianos que buscan el bienestar del pueblo ecuatoriano, la paz, el empleo,
el respeto al medio ambiente, a las fuentes de agua. Ustedes titulan este documento Entre telones de una consulta inconsulta. Lo que el gobierno quiere, entiendo, leyendo el documento, es meternos gato por liebre con la consulta. Lo que el gobierno quiere es oxigenarse, porque es un gobierno que tiene una profunda impopularidad, tiene dificultades para gobernar, el panorama del 2023 no es el más ventajoso, hay una profunda crisis que no ha sido resuelta y según los analistas económicos van a haber complicaciones en este año en general, no solo en el Ecuador, a nivel global. Y yo creo que el gobierno pues trata de buscar formas de oxigenarse y una de esas es la consulta. Está aspirando, está queriendo sacar un rédito de esta consulta, pero lo que yo creo, Jaime, es que inclusive ganando en las preguntas del gobierno no es que va a lograr reencaucharse. Es un gobierno que tiene serias dificultades para responder a las necesidades y aspiraciones de la gente. Es un gobierno que está más preocupado por los negocios particulares de sus adherentes y de los grupos de poder que a las verdaderas necesidades de la gente. Entonces, en esas condiciones, hagan lo que hagan, va a ser difícil que se recomponga. Bueno, y según las encuestas, de lo que se han difundido a nivel nacional de encuestadoras serias, supuestamente, el gobierno ganaría la consulta. Mire, Jaime, yo tengo serias dudas de hacer análisis a partir de las encuestas. No se olvide que en los últimos procesos electorales, las equivocaciones han sido muy graves, ¿no? Y peor aún ahora, con toda esta lógica de las redes sociales y sobre todo del TikTok. Acuérdese lo que pasó en las Claro. elecciones del 2021, ¿no? Un candidato que ascendió con TikTok y que le obligó al presidente Lazo a cambiar de estrategia, de una postura más o menos formal al TikTok. Y yo creo que en estas elecciones no solamente va a haber sorpresas en términos de los resultados seccionales para prefecturas, alcaldías, etcétera, sino inclusive para la consulta popular y peor aún para el Consejo de Participación Ciudadana, ¿sí? Porque esta lógica del TikTok es tan rápida, tan vertiginosa que es difícil medirla. Y usted sabe que según los datos, cada vez hay más gente que está no solamente conectada, ¿no? Permanentemente a las redes sociales y al TikTok, sino que es gente que realmente valora, aprecia o tiene sus opiniones y sus decisiones a partir de lo que consumen estas redes sociales. Así es que yo con las encuestas veo que podemos tener más sorpresas de las que hemos tenido antes. Bueno, eso se ve a propósito, Juan, con los candidatos para las seccionales, ¿no? Que en vez de hacer propuestas serias, soluciones, vemos cómo hacen payasadas en TikTok tratando de llamar la atención y lograr la aceptación del público, de los electores. ¿Sabe qué es lo más grave, Jaime? Que a lo mejor esas payasadas están Dan resultado. significando resultados positivos. Eso es lo peor. Claro, se banalizan los discursos, se vacía de contenido las propuestas, la propia vida y actividad política y nos convertimos en una especie de espectadores de estos shows, además unos shows velocísimos, ¿no? Rapidísimos, 10, 15 segundos y con eso pues se espera que la gente tome decisiones. Porque el problema es que tiene cierta efectividad, como ya lo demostraron las elecciones del 2021. Bueno, volvamos al tema de la consulta, Juan. En el documento elaborado por ustedes, Montecristi Vive, dice el primer párrafo: el gobierno nacional ha convocado para el domingo 5 de febrero del año en curso a una consulta popular en circunstancias en que el país vive una grave crisis económica, social y política. El régimen manipula, en especial, los sentimientos de inseguridad de la población para revertir su debilidad y desprestigio irreversibles. A la postre, lo que busca el gobierno es desplegar en forma más profunda sus políticas neoliberales y extractivistas en el marco de tendencias cada vez más autoritarias. Las 8 preguntas, Juan, son con trampa. A ver, las 8 preguntas tienen algunas connotaciones, entre otras ciertas trampas, sobre todo las de seguridad, porque ese es el anzuelo que va a permitir o va a posibilitar que el gobierno pueda posicionar su discurso y sus expectativas en la población.
Acabo de ver una última encuesta, Jaime, y que dice que para la población, por primera vez en la historia de este país, la delincuencia es el primer problema, el problema más angustiante. Y es obvio, porque si ya no puede usted salir a Sí. la calle Y sin sigue que lo siendo, ¿no?, el problema de la delincuencia, Juan, sigue siendo. maten. El gobierno no ha podido resolver este problema. Y entonces vende la idea de que con esto de que va a extraditar a los narcotraficantes se solucionaría un problema que es estructural e histórico, que tiene otras connotaciones. Esa hay otra que es también tramposa, el tema de la Asamblea Nacional. O sea, ¿qué Reducir el significa? número de asambleístas. Primero que no se reducen totalmente porque van a incrementarse los nacionales, con lo cual se va a concentrar nuevamente en Quito y Guayaquil la representatividad. Pero además eso no cambia la calidad de los asambleístas, Jaime. Igual podrán ser 100, 120, 150 si no tenemos nosotros partidos, organizaciones políticas serias que Serio. cumplan otra finalidad, no Seguiremos en vamos lo a... mismo. Seguiremos en lo mismo, Juan. Si la política sigue siendo como está actualmente, Exactamente. Entonces vamos a tener más tiktokeros. ni con 10, ni con 100, ni con 150 asambleístas. Claro, y podemos tener más tiktokeros, menos asambleístas, menos personas con criterio y más tiktokeros. Eso puede ocurrir tranquilamente. Lo que sí, Juan, hay un criterio generalizado de que la Asamblea Nacional lamentablemente cumple un triste papel en beneficio del pueblo ecuatoriano, ¿no? Y claro, no se puede prescindir de ese poder del Estado porque es fundamental en una república, en una democracia. Sigue siendo la representatividad de la población la que está encarnada en la Asamblea Nacional. Por eso es el primer poder del Estado. El tema es cómo hacemos para que sea un poder que realmente responda no solo a las expectativas de la gente, sino que responda a las necesidades institucionales del país. Y eso es difícil, no es fácil hacerlo, Jaime. Y el otro tema es lo del Consejo de Participación Ciudadana. Le voy a dar mi criterio personal, usted lo ha conocido porque hemos hablado varias veces. Yo desde el 2008, cuando se creó ese engendro, una constitución de Montecristi, yo me opuse a ese. ¿Por qué razón, Jaime? Porque el principio de representatividad debe seguir centrado en el primer poder del Estado, la Asamblea Nacional. No es que hay que darle a la Asamblea la designación, porque es una Asamblea también cuestionada. Habría que ver los mecanismos para que esas representaciones de los organismos del Estado, como la Contraloría, Fiscalía, etcétera, tengan un filtro previo para que la Asamblea solamente se encargue de escoger. Esa es la clave, porque el Consejo de Participación Ciudadana tampoco ha resuelto esa necesidad. Pero Juan, se encargue de escoger de una terna enviada por quién, por el Ejecutivo. No, eso es lo que habría que decidir. ¿Cómo se crean las ternas para que representen realmente un interés público, un interés general? Eso es a discutir, habría que ver cómo hacerlo. Pero el tema es central, no puede escoger, no puede hacer el proceso de selección, la asamblea que está terriblemente cuestionada y no creo que la próxima asamblea vaya a ser mejor. Da la impresión de que este es un problema, una pelea entre el gobierno del encuentro. Se nos fue la imagen, Juan. A ver, Ya, ahí estamos. decía que da la impresión de que este es un problema, una pelea entre el gobierno del señor Lazo y los correístas. A ver, es una pugna de poderes de grupos económicos. En eso hay que ser claro, Jaime, no seamos ingenuos. Claro, Hay grupos que tienen interés en controlar ciertas autoridades porque eso redunda en beneficio de sus intereses. Por dos vías. Una es para neutralizar a sus rivales, a sus adversarios en los negocios, ¿sí? Y otra es para tapar ciertas prácticas irregulares. Por ejemplo, la Contraloría, la Procuraduría, que son las instancias, entre otras, llamadas a velar por el buen uso de los bienes públicos, ¿no? Esa es la clave. Entonces, detrás de esto hay un conflicto, Jaime, si usted se pone a revisar, hay un conflicto de sectores empresariales que están alineados con Correa, con Nebot o con Lazo, que son los principales grupos de este país, y que en esa disputa, digamos, empujan a que las instituciones políticas, como el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, tomen ciertas decisiones. Pero el trasfondo de todo es eso, es cómo controlar esas instancias de control, valga la redundancia, para poder lucrar de mejor manera, eso es todo. Y hay grandes grupos. Si usted revisa, por ejemplo, solo por señalarle, todos los deudores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
Todos los deudores del SRI van a Los encontrar, morosos, Juan, los morosos, por eso, deudores morosos, todos aquellos que tienen tramposos, que no pagan. glosas en firme y que no quieren pagar. Esa es la clave. Y claro, se juega el control de las instituciones para permitir que estos políticos, que son los que de alguna manera, ¿sí?, viabilizan esos intereses, puedan seguir actuando en la escena pública. Ese es el correísmo. ¿Qué quiere el correísmo? El correísmo quiere que a través del control de ciertas instituciones, echarse abajo los juicios, tratar de quitar de encima el peso de la justicia sobre sus líderes para que sigan Eh, interviniendo. quieren impunidad, Juan, impunidad. Total. Que los delincuentes caminen libremente por las calles, los que saquearon el país, los prófugos de la justicia que vuelvan nuevamente a ser candidatos, los que están asilados políticos. Claro, lo que quieren es justamente impunidad. ¿Para qué? Para que actúen y puedan seguir en estas disputas aparentes de la política, pero que lo que encubren es eso, la protección de intereses muy concretos. Ahora, el tema de los movimientos políticos también está planteada en una de las preguntas de la consulta. Allí también ustedes tienen sus objeciones. Es exactamente lo mismo, Jaime. ¿De qué resuelve que usted les ponga otro filtro a los movimientos políticos si la institucionalidad no funciona? Si ahora tenemos normas que regulan la existencia y la vida política de movimiento y tenemos 272, ¿de qué ha servido esa normativa? Si no se puede aplicar la ley, acuérdese usted cuántos partidos fueron desechados porque no cumplían con un serio requisito y a la vuelta de la esquina por estas negociaciones politiqueras les volvían a reactivar. Tenemos casos innumerables. Todos los partidos que han sido de alquiler, que se han comprado y se han vendido, ¿quién regula eso? Un Consejo Nacional Electoral que lamentablemente es el reflejo de estas pugnas políticas. Mire, en cualquier república medianamente decente, el Consejo Nacional Electoral tendría simplemente que encargarse de organizar las elecciones. Se acabó. En otros partidos no hay Consejo Nacional Electoral, el Ministerio de Gobierno organiza las elecciones. Pero claro, hay una institucionalidad que garantiza que ese proceso se lo cumpla debidamente. No necesita usted hacer tanto enredo. Bueno, los caciques de los movimientos políticos son los que han hecho y siguen haciendo su gran negocio, alquilando sus movimientos, vendiendo al mejor postor. No solo eso, en el Consejo Electoral Nacional también se negocian decisiones de otros ámbitos, ¿no? Es más o menos como que yo te apruebo tu partido y tú me das un votito que tienes por ahí en la asamblea o me apoyas en el Consejo de Participación Ciudadana. O sea, es un cruce de intereses, se utiliza la institucionalidad para ir generando negociaciones espurias de intereses grupales, particulares. Esa es nuestra política y no logramos salir de eso, Jaime. Bueno, y esta consulta le cuesta al país empobrecido, nada más y nada menos que 20 millones de dólares. 20 millones de dólares. Jaime, es real, o sea, es cuestionable esto, no es costoso, pero lo más grave es lo que puede venir después. Fíjese, este es un gobierno que plantea en la pregunta 7 y 8 supuestamente políticas de protección ambiental. Cuando nosotros decimos claramente esas normativas ya Aquí hubo constan en una la consulta, Constitución. Juan. Aquí hubo una Sí. consulta. Se ganó una consulta acá, ¿no? Pero no hacen caso. Y Siguen explotando. se la pasan por el forro y siguen dándole vía libre a los intereses mineros. Y nosotros decimos, pero si hay ya una serie de normas que tienen que ser aplicadas, por ejemplo, la consulta previa en las comunidades, usted no tiene que darse tanta vuelta. Pero si usted está comprometido con los intereses de las empresas mineras, va a hacer todo lo posible para escamotear esta normativa y darle vía libre a esa explotación de la minería. Vamos aquí en Sacocha nomás y constatemos la realidad, cómo sigue la empresa con sus tareas de explotación. Mire Río Blanco, hay un juicio de por medio, ahí está atorado, pero además es una decisión no solamente mayoritaria del pueblo cuencano, del pueblo azuayo, es una necesidad fundamental para preservar la vida, es algo que cualquiera lo entendería. Pero usted sabe, la voracidad de las empresas les importa un pepino Así lo es. que ocurra con las comunidades. Bueno, y no ha habido un debate, Juan, ¿no? Un debate serio sobre el tema de la consulta popular.
como ustedes señalan en el documento, un debate en donde opinen los sectores, los representantes. Lamentablemente, Jaime, las consultas populares en este país se han convertido en una apuesta de los gobiernos de turno para sondear su aprobación o desaprobación. Y entonces resulta que pueden poner cualquier pregunta, ya los contenidos se vuelven intrascendentes. Fíjese que en el documento nosotros proponemos algunas, son solamente temas, ¿no? No están formulados jurídicamente. Preguntarle, por ejemplo, la deuda del Estado con la seguridad social. Le, le Primero, aseguro que le aseguro que si usted llama, la gente va a decir sí, porque es una necesidad real, claro. urgente. Ya, paguen esa deuda, ya, listo, se cancela, se logra salvar a la seguridad social, una institución que protege a más de 5 o 6 millones de ecuatorianos. Ahí está algo concreto. Sin embargo, obviamente ahí no les interesa porque eso es quitarles la teta a ciertos grupos de poder. Y a propósito del tema del IES, Juan, es vergonzoso, vergonzoso, por decirlo menos, que el propio ministro de Salud haya manifestado públicamente que no pueden controlar el tema de la entrega de medicamentos. O sea, cualquiera hace de este negocio lo que le viene en Mire, gana. Mire lo que está pasando con la elección del delegado de los trabajadores, una Sí, medida de mano directa de la superintendencia de compañías para calificar a un candidato que está cuestionado desde todos los espacios y desde todas las organizaciones sociales. Y no se respeta una decisión de las centrales sindicales de las principales organizaciones de trabajadores y jubilados. Ese es el juego, pues. ¿Para qué van a meter a este candidato, al señor Richard Gómez, si no es para de alguna manera sí. apuntalar los intereses y los manejos del gobierno? Increíble, increíble lo que sucede. Juan, en conclusión, Montecristi Vive ha hecho este documento, ha puesto a la luz pública sus puntos de vista, pero las cartas están echadas. La consulta se viene. Lo que estamos nosotros diciendo es por qué habría que rechazar esa consulta. Y estamos argumentando, porque a nosotros nos interesa explicar, no se trata de decir no a todo, no. Digamos, ¿por qué eso no tiene mayor sentido? Es una consulta, Jaime, que gane o pierde el gobierno, no va a alterar las condiciones de vida de este país, ni va a implicar un cambio en las condiciones de vida de las grandes mayorías de la gente necesitada, no lo va a hacer. Por eso decimos, entonces, más bien, debata el gobierno qué es lo que se tiene que hacer para ir saliendo de la crisis, para ir resolviendo problemas mucho más profundos, mucho más urgentes. Y el gobierno, pues, parecería que no le interesa discutir eso. Ustedes dicen también que la consulta cuenta con el apoyo, lamentablemente, de ciertos medios de comunicación social. Así es, hay medios que se han alineado abiertamente con el gobierno, que están promocionando no solamente la pertinencia, sino el aparente resultado favorable de la consulta, pero tampoco abren espacios para el debate. No hay realmente lo que usted señala, la posibilidad de ir discutiendo por qué sí y por qué no en esta consulta popular. Bien, Juan, para concluir, también quiero aprovechar esta entrevista para preguntarle cómo mira el tema de la campaña electoral para las elecciones seccionales, cómo mira el panorama, cómo mira la participación de los candidatos. El pueblo ecuatoriano se encoge de hombros y dice, no me interesa, definitivamente, ni sé quiénes son ni cuántos son. Jaime, hay dos candidatos que van a tener éxito en las seccionales, el narcotráfico y la corrupción. Esos van a ganar ampliamente, ya va a ver usted. Sí, y es peligrosísimo porque eso significa que van a haber espacios territoriales controlados por estos sectores totalmente ilícitos, totalmente ilegales, para fomentar sus negocios. Bueno, el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional ya ha puesto la alerta, ya ha puesto el dedo en la llaga e inclusive ya dio un nombre del alcalde de Manta que estaría vinculado con el narcotráfico, pero ofreció dar más nombres de acuerdo a la investigación que ha efectuado la comisión respectiva. Jaime, y estoy seguro de que son pocos los nombres para la realidad que tenemos que enfrentar. Yo conozco de buenas fuentes de gente que vive la realidad,
sobre todo en las alcaldías del litoral ecuatoriano, que están alarmados, porque hay cantones donde le dicen a uno, de los 6 candidatos, 3 son candidatos del narco, ya no solamente financiados, son directamente puestos por el narcotráfico. Y entonces imagínense la realidad que vamos a tener que enfrentar. Vio las noticias de Sinaloa, de ayer usted debe haber revisado, ¿no? Imagínense lo que significa que esté sitiada una ciudad grande de México por un ejército del narcotráfico, porque lo capturan a su líder. Esa es la perspectiva que tenemos que estar, de la que tenemos que estar preocupados en el Ecuador. Bien, gracias Juan. Volveremos antes de las elecciones para pedirle también sus criterios, ya cuando el panorama se aclare un poco, el panorama electoral, para ver qué es lo que va a suceder. Gracias al sociólogo Juan Cubi, coordinador de Montecristi Vive. Juan, desde siempre y hasta siempre. Muchísimas gracias, Jaime, como siempre, un gusto estar en su programa.